Buenas tardes, les damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos en este conversatorio, y muy especialmente gracias al señor rector y a nuestra querida vicerrectora que han tomado su tiempo para estar aquí con nosotros. En este conversatorio, diálogo, que surge a raíz del lema de esta feria, que es la universidad como un derecho humano. Y pensando al respecto, nos surgió la idea de proponer hacer este encuentro para pensarnos hacia afuera y hacia el interior de la universidad, a fin de considerar cuántos obstáculos tienen aquellas personas que quieren estudiar o trabajar o ser docentes en esta universidad y en cualquiera, porque entendemos que esto es una cuestión que no nos atañe únicamente aquí, ni en Mar del Plata, ni en el país, ni en la zona, sino que es mundial. Y esto da cuenta de que el problema radica siempre en poder facilitar el efectivo ejercicio de los derechos. De modo que cualquier institución social y mucho más una universidad, es necesario que pensemos y repensemos estrategias que puedan servirnos para facilitar real y efectivamente el ejercicio del acceso a la universidad por parte de quien esté con las ganas y el proyecto personal de vida de cursar y recibirse en la universidad. En pos de eso pensamos 3 líneas de diálogo, porque de eso se trata y celebramos que estemos todos sentados a una misma mesa y no gente hablando y gente escuchando. La verdad que quedó buenísimo. Pensamos en una primera línea de diálogo que va a dar cuenta del sistema universitario argentino y su correlación con los derechos humanos. Allí van a estar, y los tengo aquí a mi derecha, el decano de la Facultad de Derecho, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el decano de la Facultad de Humanidades y la profesora Analía Laxalde, que es la directora del Colegio Nacional ILIA. De modo que en principio ustedes los van a poder identificar y recordar sus caras para que cuando terminemos nuestras 3 líneas de diálogo y abramos un espacio de preguntas, comentarios, devoluciones, ustedes puedan indicar con más facilidad a quién le quieren hacer un comentario o una pregunta. Así que, si les parece, cronómetro en mano, porque me dicen que a las 5 tenemos que ya dejar este espacio para la próxima actividad. Comenzamos con el abogado Guillermo Lorenzo, decano de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que es un placer venir a hablar de la educación pública. Y si bien se habla de accesibilidad al nivel superior de educación en la universidad, yo voy en un pequeño resumen querer remitirme a cómo comenzó la situación de la educación pública en Argentina. Yo creo que hay pocos consensos, pocas certezas tenemos los argentinos como la que tenemos con respecto a que se ha trabajado muy bien en educación pública a lo largo de muchísimas generaciones, de muchísimos años, tanto en educación primaria, secundaria como universitaria. No es producto de la casualidad el buen nivel que tenemos en la educación superior. Y para eso tengo que empezar por remitirme, por supuesto, a la Constitución Nacional, la de 1853, que en el 60 integra a la provincia de Buenos Aires. Ya hablaba de la educación, todavía no se hablaba de derechos humanos, eso vino mucho después, pero era un derecho esencial. Y poco tiempo después apareció la generación del 80,
cuando todavía no había democracia ni en la Argentina ni en la región plena, como la entendemos ahora. Eran por ahí gobiernos de élite, casi aristocracia, pero que pensaron un país, y la educación fue determinante. Todos conocemos como el padre de la educación argentina a Domingo Faustino Sarmiento, que fue controvertido, vehemente, pero tuvo una pasión por la educación, estudió el tema. Después de ser presidente de la Nación en otro gobierno, y me voy a referir a la ley 1420 como paso o piedra fundamental del desarrollo de la educación en la Argentina, después de haber sido presidente, él es director nacional de escuela para aplicar esta ley. La ley 1420, y después hablamos un poquito más de lo que hizo esta generación, establece la educación primaria como obligatoria, establece también gratuita, por supuesto, y laica. Una cuestión que va a continuar en el tiempo, porque eso llevó a que ese gobierno separara, es decir, ninguno tenemos inconveniente al día de hoy con la libertad de cultos y con que se practiquen todo tipo de religiones. Pero un gran tema en la Argentina fue separar la Iglesia del Estado, y en el tema de educación fue determinante y siguió mucho tiempo más, como lo vamos a ver. Esto terminó inclusive, esto fue en el año 1884 que salió esta ley, estaba Julio Argentino Roca como presidente, también trabajaba Nicolás Avellaneda, Dardo Rocha, y terminó con el nuncio apostólico, que era el representante del Vaticano en la Argentina, yéndose de la Argentina. Porque claro, para la Iglesia, más allá que sirvió también en la educación en nuestro país, no negamos buenos colegios confesionales, distinto es si hay libertad de culto, en la escuela se estudia una cosa y la religión se practica en otro lado. Pero era como un modo natural, así como aprendía la gente a leer y escribir, también entraba a una religión determinada. Y bueno, en ese momento, estamos hablando de 100 y pico de años atrás, que 140 años atrás prácticamente, 128, lo tuvieron claro y lo manifestaron. ¿Y qué pasó con los números? En ese momento, cuando se dicta esta ley, había un 20% de alfabetizados en la Argentina. 1 de cada 5 estaba alfabetizado. Y 25 años después, 26, cuando se festejaba el centenario de la Argentina y estaba en plena aplicación esta ley, eran 2/3 de la población ya estaban alfabetizados, el 66%. Ahí 2 de cada 3 estaban alfabetizados. Pero con un dato mucho más interesante. En los niños menores de 12 años, el 90% estaba alfabetizado, por favor, alfabetizado. Quiero decir, estaban instruidos, sabían leer, escribir. Eso fue revolucionario en esa época. No ocurría en toda nuestra zona, en toda nuestra región. Y aparte de eso, esa misma generación del 80 tuvo en claro, el otro día lo escuchaba a Martín Caparrós, un escritor y pensador, que decía, hace tiempo que en Argentina no encontramos una generación que tenga un proyecto de país. Después puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero un proyecto de país donde quería una gran clase media, que ya era laboriosa, la quería instruida, hablaban de la inmigración para desarrollar un país que tenía una potencia enorme. Y la verdad que chapó, nos tenemos que sacar el sombrero. Vinculado a esto, porque es escaso el tiempo y que no tiene directamente que ver con la educación, pero sí con la democracia, y tiene que ver con esta ley 1420, en 1912 salió la famosa Ley Sáenz-Peña, que trajo el voto obligatorio, secreto y universal. Lo de universal, tenemos que aclarar que era solo hombres votaban en esa época, miren lo que estamos hablando. Las mujeres recién empezaron a votar en la década del 50 en el gobierno de Perón, pero fue un gran avance, y no fue solamente producto, obviamente, de la educación, pero producto de la educación aparecieron partidos políticos, abstenciones, pedían otro tipo de garantías en las elecciones, democratizar. Y bueno, no me voy a detener mucho más en esto, porque después sí ya quiero ir a las universidades, pero creo que vinculado a esto está la reforma del 18 de junio de 1918, ya concretamente en la universidad. Pero también dar como dato que en 1906 teníamos alrededor de 2.000 estudiantes universitarios,
10 años después teníamos alrededor de 7.000 y en la época de la reforma 20.000 estudiantes universitarios, pocas universidades, porque hay que ubicarse en tiempo y espacio, y también decir que esto que fue evolucionando y democratizándose tuvo que llegar a la universidad. Y no fue casualidad en Córdoba, y no le quitamos ningún mérito a aquellos jóvenes de Córdoba, pero en realidad era donde estaba mucho más instalado el oscurantismo en la universidad. Otras universidades más jóvenes, como Buenos Aires, La Plata, tenían otras características, aunque también las características de la época, pero ahí también había un poder clerical muy grande, muy fuerte, que llevaba a pensamientos únicos, a dogmatismos que están directamente cruzados con el desarrollo de la ciencia, con el pensamiento crítico, con las posiciones diferentes. Bueno, me están avisando que me queda poco tiempo. Bueno, decir que, bueno, esto que estaba diciendo, que en realidad la reforma universitaria trajo postulados, en realidad tomaron la universidad, los estudiantes, como ahí aparecieron como el elemento más dinámico de la universidad, y consiguieron en ese momento un cambio de autoridades, porque había habido un compromiso de elegir un rector y lo cambiaron sobre la marcha, tomaron las universidades, tuvieron recepción de un gobierno popular, ya elegido con la ley Sáenz Peña, que era el de Hipólito Yrigoyen, y intervinieron la Universidad de Córdoba y las universidades para tener otro tipo de gobierno, se sentaron las bases de la autonomía, del cogobierno, de la libertad de cátedra. Era muy importante en ese momento que pudieran acceder otras personas a dar clases a la facultad. Parecía que eran hereditarios los cargos docentes. Pero bueno, si me queda escaso tiempo, sigamos escuchando lo demás. Me hubiera interesado, solamente lo marco como cuestión, que la gratuidad llegó en el año 1949 y que después fue determinante. Después tuvimos muchos golpes de Estado, entonces la reforma estaba 1 o 2 años y venía un golpe del 30 para adelante, fue muy complejo, y que realmente se instauró la reforma a partir del 83, a los 3 días de haber asumido el gobierno de Alfonsín con el decreto 154, decreta la normalización universitaria, interviene las universidades y da 1 año y 8 meses para que se concursen, se normalicen, esté plenamente vigente la autonomía, el cogobierno, la extensión universitaria, y después hemos trabajado mucho y lo hemos podido mantener hasta nuestros días, al punto tal que en el año 94 fue receptada la reforma universitaria por la Constitución Nacional, la reforma de la Constitución. Está tanto la autonomía como la gratuidad de la enseñanza. Muchas gracias. Bueno, entonces, gracias, Guillermo. Le damos la palabra a la contadora Esther Castro. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Y en este conversatorio, y que tenemos que ir hilando todas estas cuestiones, para nosotros por ahí, que pertenecemos al sistema universitario argentino, nos es habitual, nos es algo muy empático, pero la verdad que uno en esta feria puede dimensionar el alcance de lo que es la educación superior en la Argentina. Retomando un poco las palabras del secretario de Políticas Universitarias en el día de ayer en la apertura, vamos a darle un marco más concreto en números. Y para esto, cuando tuvimos esta oportunidad, me remití al sistema de estadísticas universitarias de la SPU y a síntesis que realiza la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU, y a la doctora Díaz de Fanelli, que es una estudiosa de nuestro sistema universitario argentino. Entonces, para ponerle marco a todo esto que planteaba Guillermo, hoy la oferta de educación superior en la Argentina está integrada por 131 universidades e institutos universitarios, 67 de orden estatal, 64 privados, y dentro de las estatales hay 5 universidades provinciales. También contamos con una universidad extranjera, que es la Universidad de Bolonia, y una internacional que el sistema la considera pública, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
También es verdad, como dijo el señor secretario de Políticas Universitarias, que en cada una de las provincias argentinas hay una universidad, hay un núcleo de educación superior. Siguiendo un poco con lo que decía Guillermo, a diferencia de lo que pasó durante la década de los 90, cuando el mayor dinamismo del proceso de diferenciación institucional estaba en el sector privado, en la primera década del nuevo milenio es el Estado quien asume un papel más importante en el crecimiento de nuestro sistema universitario. A modo de síntesis de todas estas estadísticas, entre 1945 y 2018 la cantidad de instituciones universitarias creció 21 veces y la matrícula creció 45 veces, un poco lejos de los 1000 estudiantes iniciales que planteaba Guillermo. Esto también históricamente está analizado en la transformación de la educación superior, de la educación de élite a la educación superior de las masas. Al mismo tiempo, tanto las universidades nacionales como privadas ampliaron su presencia a lo largo y a lo ancho del país para llegar a esta unidad por cada provincia a través de la creación de centros regionales, de subsedes, de extensiones áulicas y también de la educación a distancia. También fue muy importante en el crecimiento, no solamente en el crecimiento de instituciones de educación superior, sino también en la creación de nuevas titulaciones, dando lugar a una oferta muy importante. Obviamente todo este sistema está contenido y normado por la Secretaría de Políticas Universitarias, que corresponde al Ministerio de Educación, encargado de la formulación de políticas generales en materia universitaria. Obviamente hay toda una estructuración en nivel de organización de nuestras universidades que en pos del espíritu del tiempo me permito simplificar diciendo que existen 6 niveles de autoridades en el sistema universitario argentino. El primer nivel está dado a la altura de los departamentos, las cátedras o las carreras. El segundo nivel, al nivel de facultades o escuelas. El tercer nivel, la universidad. El cuarto nivel, todo lo que es la coordinación regional a través de los distintos CEPRES. El quinto nivel, en el que está el Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, y el sexto nivel, precisamente, la Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Educación. Todo esto, obviamente, como dijo Guillermo, la aparente gratuidad es un no arancelamiento, porque evidentemente los recursos para sostener todo este sistema existe y la principal fuente de financiamiento de nuestras universidades nacionales es el Gobierno Nacional, que asigna fondos con las leyes de presupuesto. No se cobran aranceles en los estudios de pregrado y grado en el sector estatal, esto se deriva de lo planteado por la Ley de Educación Superior. Además de los fondos asignados por el Gobierno, las universidades nacionales cuentan en promedio con un 13% de recursos propios. Son los recursos generados por aranceles, generalmente en estudios de posgrado y ventas de servicios técnicos, consultoría y capacitación. En este tema, y como vengo de los números, se habrán dado cuenta, me gusta, me hacen sentir cómoda y creo que le dan una estructura cuantitativa a todo esto que no por natural para nosotros es menos importante en el esfuerzo que hay. La mayoría del presupuesto público destinado al sector de universidades nacionales se asigna bajo un mecanismo tradicional, manteniendo el compromiso de los montos del año previo por institución y negociando incrementos en función del crecimiento del gasto universitario. En el contexto del crecimiento económico que tuvo lugar después de la crisis del 2001 y del 2002, la inversión en el sector de las universidades nacionales se elevó
del 0,54% del PBI en el año 2005 al 0,86% en el 2009, llegando a una inversión del 1,1% del PBI. Si incorporamos el gasto en educación superior no universitaria, no solamente la universitaria pura. Pero como siempre las universidades tenemos desafíos y esto se trata de accesibilidad, el último punto que quiero tratar es cuáles son las condiciones para acceder a la educación superior en nuestro país en esta mega estructura que ustedes rápidamente traté de darles una pincelada. Básicamente la Ley de Educación Superior, el único requisito que plantea es que se haya concluido el nivel medio. Y es en general el acceso a nuestras universidades no selectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que los tipos y modalidades de acceso a las universidades nacionales y privadas tienen múltiples opciones. SIGAL allá por el año 95 clasificó a estas modalidades en 3 grandes grupos. El primero de ellos, el ingreso irrestricto, es el que tiene la mayoría de nuestras universidades nacionales. La segunda clasificación, el ingreso mediante pruebas de exámenes sin cupo. Algunos pasamos por esas instancias hace algunos años ya. Y el ingreso mediante prueba y cupo. Hay, como ustedes pueden ver, situaciones diversas. En algunas universidades y carreras se implementan exámenes sin cupo y en algunas pocas universidades o carreras se establecen mecanismos de admisión selectivos. Generalmente se circunscribe a unas pocas carreras de la rama de medicina y otras de grado en universidades privadas de las consideradas de élite y en ciertos posgrados. Voy cerrando en este punto que ha habido un cambio importante en la dinámica de la educación superior en el periodo que es el crecimiento en la matrícula de pregrado y de grado. Según datos estadísticos, entre el 2008 y el 2018, las matrículas de carreras de grado, pero abonadas por el pregrado, creció en un 25,3%. Yo vengo de una facultad donde la incorporación de carreras de pregrado ha hecho en menos de 4 años que la matrícula en esas carreras de pregrado pase del 0% al 36%, con lo cual damos testimonio de esta tendencia general de nuestro sistema universitario. Esto es rápidamente el esquema que nosotros tenemos en el cual nos insertamos y para aquellos que les gusten los datos como a mí, les recomiendo los niveles de estadística de la Secretaría de Políticas Universitarias porque no solamente son ilustrativos sino también sorprendentes y creo que Quique en ese sentido nos va a dar cuenta de eso, de lo sorprendente que pueden ser algunas estadísticas. Gracias. Gracias, Esther. Continuamos ahora con el doctor Enrique Andreotti Romanín, decano de la Facultad de Humanidades. Bueno, ¿cómo andan? Uy, perdón, buenos días a todos y todas. La verdad que me da un poco de miedo porque he visto papelitos que circulan y amenazan en algunos casos, en otros el tiempo es exiguo. Sí, pero bueno, voy a tratar de ser bastante escueto en mi presentación y centrarme en algunas cosas. Ante todo, agradecerles a este espacio que habilita la FIESA, a las autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que somos nosotros también, la posibilidad de estar discutiendo algunos temas. Como bien han dicho los que me han precedido, es interesante pensar una combinación que es ante la que nosotros estamos. Es decir, un sistema universitario, producto de una reforma universitaria mayormente, que presenta ciertos rasgos y características excepcionales. Por ejemplo, estamos ante un sistema universitario de más de 2.400.000 estudiantes, es una cosa increíble, en realidad 2.473.000 estudiantes para ser precisos, con más de 295.000 personas que trabajan en distintos niveles, 208.000 de ellos docentes, cerca de 57.000 trabajadores universitarios. Estamos ante una cosa que cuando uno la mira desde otros sistemas universitarios llama mucho la atención.
y que según nosotros venimos conversando como tema de la agenda común de decanos y decanas, pero del conjunto de las autoridades de las universidades, así como de los docentes y de los trabajadores, empieza a enfrentar algunos desafíos muy grandes. Desafíos que ya estaban desde hace un tiempo, pero que entiendo se han potenciado también en el marco de esta pandemia que hemos vivido, que todavía sigue siendo un objeto de discusión, que tenemos que ir pensando y que me parece que es algo que nos interpela de manera, entiendo, permanente. Imaginen ustedes que estamos ante desafíos que al menos van por 3 niveles. Uno que tiene que ver con el ingreso. Como nosotros sabemos, el ingreso al sistema universitario argentino es un ingreso que viene creciendo de manera constante. Si tomamos dentro del sistema de estadísticas universitarias el resumen 2021 y tomamos otra periodización, nos damos cuenta de la magnitud de esto. Por ejemplo, que entre 2011 y 2021 el crecimiento del sistema fue de estudiantes del 25,1%. O sea, estamos viendo algo de lo que el Toto, para nosotros el Toto, marcaba, que es que hay algo del ethos de la reforma universitaria que sigue funcionando bien. Es decir, la universidad pública, gratuita, convoca, y convoca un montón de jóvenes de distintas edades, de aquellos que no son tan jóvenes, que van hacia una oferta que además, si uno la mira, es impresionante. Estamos hablando de más o menos 2.335 ofertas de pregrado, 5.146 ofertas de grado y 3.817 ofertas de posgrado. Es decir, tenemos un ingreso que crece de estudiantes que encuentran una oferta diversificada en un sistema universitario argentino que es, en términos globales, impresionante. Que además presenta algunos datos interesantes y su contracara. De este ingreso que nosotros tenemos al sistema universitario, hay algunos números que están bien, que son buenos, que nos muestran, por ejemplo, un índice de retención en primer año del 61,9%, pero que uno como contracara podría decir que casi perdemos el 40% de los estudiantes. Fenómeno que en términos de la pandemia se ha comportado de un modo errático y que nos muestra problemas vinculados que a nosotros nos interesan plantear, que son desafíos que estamos teniendo en sentido concreto y práctico todos aquellos que estamos en las universidades nacionales. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido con los estudiantes que han transitado la virtualidad en los últimos años del secundario, que están viniendo a la universidad ahora con esa experiencia? ¿Qué sucede hoy con aquellos que se encuentran en un tercer año y que han pasado 2 años mayormente con una oferta virtual, que encuentran otro tipo de dificultades? Sumado a lo que nos sucede también en términos de permanencia. El sistema nos muestra que hay algo que tenemos que mirar y que se vincula también al egreso. Por ejemplo, nos está indicando que tenemos una tasa de egreso en tiempo real del 25,1% de los estudiantes. Es decir, el 25% de los estudiantes logra cumplir lo que su programa académico establece en tiempo real. Eso significa que el 75% no. Con niveles e intensidad de duración de las carreras que duplican y a veces triplican el tiempo real. Entonces, esto es importante porque también nos habla de otro aspecto que tenemos que pensar y que entiendo para nosotros es crucial, que es que ha sucedido en la pandemia con muchos y muchas de los docentes que llevan adelante o han llevado adelante bajo condiciones determinadas procesos pedagógicos y que ahora están viendo cómo volver a vincularse con algo que es muy sentido en el sistema. Este es un sistema mayormente presencial, estamos hablando cerca del 83% de la oferta de nuestras universidades es presencial, y que supone también la construcción de un tipo, y voy a usar una palabra, soy sociólogo, de un hábitus docente que está viéndose interpelado. Es decir, nosotros venimos pensando la idea de un tipo de estudiantes que son los que ingresan y por algún motivo todavía, o mejor dicho, estamos discutiendo con nosotros mismos qué es ese estudiante que ingresa, cómo nosotros lo acompañamos en este proceso y por qué motivo tarda bastante más de lo que nosotros pensamos cuando armamos las currículas de las carreras en graduarse. Esto involucra distintos niveles de posibilidades. Claramente involucra políticas de acompañamiento, de ingreso, de permanencia y orientadas al egreso. Involucra todo un debate muy grande que está recorriendo, entiendo, también a la FIESA, que es la idea de cómo nos vamos a vincular ahora con
la virtualidad, con esto que llamamos virtualidad. Un paréntesis, recuerden que para todos nosotros mayormente la virtualidad fue algo raro, fue mandarnos a una estratosfera donde empezaban a aparecer cosas como Zoom y estas que nadie conocía ni imaginaba, y que tuvo ventajas y desventajas, como ayer dijo el secretario de Políticas Universitarias, que es positiva y negativa a la vez. O sea, tiene cosas positivas y otras que no lo son tanto, pero con las cuales estamos lidiando aún hoy. Y que nos pone también en un escenario en el cual tenemos que pensar el ítem que cierra esto, que es la idea de egreso. Nuestro rector, por ejemplo, siempre enfatiza la idea de revisar cómo estamos vinculando estos tres aspectos, porque nos damos cuenta que nuestra universidad y el sistema en general tiene un problema con el egreso de los estudiantes. Esto significa que algo nos está pasando con la oferta que tenemos, que es una oferta abundante en la Universidad Argentina, en grado, en pregrado y en posgrado, que pareciera no adecuarse demasiado a muchas de las cosas que nos demandan los estudiantes. Entiendo que esto marca un escenario del debate que venimos dando, que entiendo que en esta fiesta se debe llevar adelante y que tiene también que ver con lo que ocurre en el nivel preuniversitario, que es el nivel anterior a nosotros, sobre el cual Analía va a hablar, y creo haber sido el que menos tiempo utilizó dentro de lo pautado. También me pasé, pero no tanto. Entonces, Analía, si a vos te parece, yo ya te cedo la palabra y les agradezco a todos por escucharnos. Te la concedo, te la concedo. Perdón. Ahí está. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Quique. Esto no estaba preparado, que él me pasara así la palabra, pero quedó buenísimo. Así que bueno, yo les quiero contar que estoy ahora integrando el equipo directivo del Colegio Nacional Arturo Humberto Ilia. Es un colegio preuniversitario y a diferencia del nivel superior, nuestro nivel es obligatorio. Entonces, también nos demanda otras responsabilidades. También, bueno, quiero contarles primero un poco, como hicieron los compañeros y compañeras que me antecedieron, un poco historizar para saber a dónde estamos parados y paradas y hacia dónde vamos. ¿Cuál es el desafío de esta partecita de la estructura universitaria que son los colegios preuniversitarios? Nuestro colegio nació en 1984 con el advenimiento de la democracia y con una gran responsabilidad social, como tienen todas las instituciones educativas públicas. Y es un gran emblema en Mar del Plata y es la representación de lo que la universidad puede y lo que da y cómo articula con la comunidad. Los colegios preuniversitarios tienen mandatos fundacionales, como todos y todas sabemos, dentro de la educación pública, que tienen que ser colegios experimentales, con prácticas de enseñanza innovadoras, con prácticas vanguardistas y sobre todo con prácticas sociocomunitarias. ¿Qué quiere decir? Dar respuesta a ese mandato territorial, que no es algo menor, es algo muy importante, porque nosotros tenemos que dar respuesta al territorio a donde estamos anclados. Mar del Plata y Batán miran a nuestro colegio, que es el único colegio preuniversitario que hay en Mar del Plata, como un emblema educativo. Pero con estos mandatos fundacionales, que si bien los honramos y los practicamos, creo que han surgido otros mandatos. Nosotros y nosotras, quienes integramos la comunidad universitaria, trabajamos en clave territorial y también respetando las coordenadas de tiempo y espacio. Estas coordenadas hoy exigen a los colegios preuniversitarios mucha responsabilidad. Responsabilidad en las dimensiones institucionales, que son las dimensiones de cualquier institución educativa, la dimensión pedagógico-didáctica, la dimensión administrativa y la dimensión sociocomunitaria, pero también en este tiempo que recién, como decía Quique, que la pandemia ha dado vuelta a muchas cuestiones pedagógico-didácticas. Entonces, no somos el colegio que éramos hace 10 años, no somos la universidad que éramos hace 10 años, sino que nos estamos repensando. Y en ese repensarnos, miramos la historia que teníamos y vemos primero que una deuda
en realidad otro nuevo mandato, otro principio es la inclusión educativa. La inclusión educativa no puede darse sin igualdad y no puede darse sin continuidad pedagógica. La pandemia, si bien yo dije el nivel secundario es un nivel obligatorio, la pandemia nos puso blanco sobre negro en cuanto a las trayectorias. O sea, no podemos pensar en una inclusión educativa si no estamos atendiendo y acompañando a la variedad de trayectorias educativas, de trayectorias escolares. Y en trayectorias incluyo trayectorias estudiantiles y trayectorias docentes. Porque creo que también tenemos que pensar si hablamos de un colegio experimental, en prácticas de enseñanza que sean innovadoras, que sigan siendo experienciales y que den cuenta de esas posibilidades que tenemos de enseñar de otras maneras. Hay un montón de estrategias de enseñanza innovadoras que este tiempo nos exige, con una población estudiantil que ha cambiado tremendamente. Nuestro colegio está compuesto por 804 estudiantes en este momento que acceden de una manera que responde a nuestras políticas de inclusión. El Colegio Ilia, en un principio, como el 50% de los colegios preuniversitarios, tenía un examen de ingreso que era meritocrático, un examen de ingreso con exámenes puntuados, entraban quienes sacaban más de determinada nota y quedaban afuera el 70% de quienes se inscribían. Como todos los colegios preuniversitarios nos pensamos y somos instituciones inteligentes, creo yo, todas las instituciones educativas somos instituciones que vamos pensando nuestros presentes y nuestros futuros. Entonces, la forma de acceder al colegio también se fue pensando como en el 80% de los colegios preuniversitarios. Algunos mantienen el examen de ingreso meritocrático. Nosotros estamos en otra línea de inclusión educativa que simplemente pueden ingresar por sorteo, por la capacidad instalada que tenemos. Todos y todas sabemos que hay una capacidad instalada que nos determina y que hay determinada cantidad de cupos para poder acceder. Pero nuestra política principal de accesibilidad y de ingreso al sistema preuniversitario es realizando un curso inicial, como le llamamos ahora, no es más curso de ingreso, y tiene una primera parte a donde se ve toda la realidad institucional. Se inscriben aproximadamente 650 o 700 estudiantes en nuestro colegio cada año. Y a partir de este año tenemos este proyecto que nos ha demostrado que el desgranamiento se produjo en la primera parte cuando las familias, porque nosotros tenemos familias, tenemos niños, niñas y adolescentes que son menores, no pueden decir por sí mismos si continúan o no, y las familias se dan cuenta con el ritmo, los horarios del colegio, si pueden continuar o no. Eso nos dio una gran esperanza de poder, después del sorteo, continuar con los 144 estudiantes que quedaron sorteados como titulares y con los 100 y las 100 suplentes que también hacen este mismo curso. Así que esto nos dio una gran capacidad de respuesta para la población marplatense y batanense. Bueno, en eso estamos los colegios preuniversitarios, pensándonos, y quiero agregar una cosita más, que ayer cuando escuchaba al secretario de Políticas Universitarias, él decía que bueno sería internacionalizar la currícula. Nosotros no creo que podamos internacionalizar la currícula de los colegios secundarios, pero sí repensarla, porque las currículas tienen contenidos y núcleos temáticos que están pensados como recortes de la cultura, para que nuestros y nuestras estudiantes los aprendan como saberes valiosos. Entonces, en este presente, a donde venimos de una pandemia que, como dije, y todos y todas sabemos, nos trajo mucho sufrimiento, pero también algunas enseñanzas, con niños, niñas y adolescentes conectados permanentemente, tenemos que repensarnos como instituciones educativas, a ver si ese ser estudiante o ese pensarse estudiante responde
a esta currícula que tenemos. Creo que hay agendas urgentes, no solamente lo creo yo, sino que, bueno, lo hemos hablado con muchos y muchas colegas, hay agendas urgentes que tienen que integrar las currículas de nivel secundario e imagino que también las de las carreras universitarias, como son agendas de educación ambiental integral, perspectiva de género, perspectiva de ESI, que creo que no podemos olvidarlas y que nuestros niños, niñas y adolescentes, en el caso de los colegios preuniversitarios, las viven como naturales y quizás a nosotros y nosotras hacer una práctica de enseñanza que incluya estas perspectivas hay veces que nos cuesta un poquito más. Así que bueno, así les dejé presentado nuestro colegio. Muchas gracias. Bueno, gracias, Analía. Vamos a pasar ahora, tras esta geografía que nos han contado los decanos, vamos a pasar a qué ocurre cuando de golpe aparece una pandemia como la última que hemos tenido de COVID. Entonces hemos armado una segunda línea de diálogo, que es el impacto de la pandemia en la salud de la comunidad universitaria, las políticas de inclusión y las situaciones emergentes, para lo cual los invito a quienes correspondan a que empiecen, supongo que decano de Psicología. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Maika. Sí, vamos a tratar de hilvanar algunas ideas en relación a este tema amplio y general que nos ha tocado para nuestro subgrupo. Lo que asistimos un poco en el primer momento de la pandemia fue lo que pareció guiar el debate social que generaron las medidas de aislamiento, fue un contrapunto entre lo que era la preservación de la salud, entendida fundamentalmente en su dimensión biológica, reducida a su dimensión biológica, y lo que se denominó la economía. Parecía que había que elegir entre la salud y la economía. Entendía la economía también como el gran organizador, ¿no?, social. Cuando las medidas se fueron prolongando, lo que sucedió, tal vez era previsible, que la suspensión de los vínculos, de las actividades sociales, lúdicas, laborales, y el confinamiento empezó a provocar una serie de padecimientos, de trastornos en la salud mental de la población, diversos, variados. Lo interesante de contar esta historia es que es una historia que todos más o menos la tenemos bastante cercana y la vivimos en carne propia. En la universidad lo que vivimos, supongo que la mayoría de ustedes les habrá pasado, fue un estrés muy ligado a la sobreexigencia, tanto en estudiantes como en docentes, en tener que adaptarnos muy rápidamente a la virtualidad. En el caso de la Facultad de Psicología, una facultad, por ejemplo, sin mucha tradición en la enseñanza virtual, tuvo que virar por completo para sostener la actividad a una modalidad que le era desconocida, para la cual no estábamos ni equipados ni capacitados. Esto generó claramente un padecimiento en estudiantes docentes y, por qué no, en autoridades, que tuvimos que sobrellevar ese momento. Al mismo tiempo, lo que pasó es, cuando se nos superpusieron los lugares de trabajo y en los que habitamos, empezaron a quedar en evidencia algunas cuestiones que ya existían, pero que se pusieron obviamente en blanco sobre negro, como son las desigualdades de género en relación al cuidado, problemas de salud mental, problemas de violencia intrafamiliar, que la separación, digamos, la separación de lo doméstico y de la esfera laboral, de alguna manera permite ocultar. Esta superposición empezó a evidenciar más esto. La proliferación de todo tipo de problemas de salud mental hizo, por ejemplo, que en la Facultad de Psicología rápidamente pusiéramos en marcha una serie de dispositivos que se desarrollaron básicamente desde la extensión, que trataban de morigerar algunos de los efectos que el confinamiento tenía en la población. Es bastante notable, en contrapunto, lo tardíamente que se conceptualizó la importancia de la salud mental para encarar la pandemia. Por ejemplo,
Los psicólogos no fuimos inicialmente considerados como personal esencial y no se nos permitía, por ejemplo, circular. Después parece que sí, que no se les permite circular. En los comités, ¿se acuerdan que había comités que abordaban la pandemia? También los psicólogos y los expertos en salud mental fueron tardíamente incluidos, obviamente incluidos porque la proliferación importante de problemas de salud mental hizo que esta variable tuviera que ser considerada. A partir de esta situación, que sin duda es una situación desafortunada, sí se produjo algo que está sucediendo ahora, que es que se puso la salud mental en la centralidad de la agenda del debate público, como yo personalmente creo que nunca sucedió. O sea, realmente hablamos de salud mental y entendemos que la salud mental es un problema nuestro y no un problema de otros, de una forma inédita en la historia de la conceptualización de la salud mental. Cuando la pandemia termina, cuando volvemos, digamos, a esto que denominamos nueva normalidad, lo que nos encontramos, y un poco algo de esto, y charlando con les decanes, fue lo que dio lugar un poco a pensar este eje, aparecen en la universidad, aparece en la enseñanza, inclusive en la investigación, en la extensión, aparece la problemática de la salud mental. Volvimos, al parecer, más impactados de la pandemia, volvimos diferentes y muchas veces de una manera diferente, no mejor, digamos. En ese sentido, pienso que este pequeño trayecto nos da la oportunidad de pensar algo que es bastante interesante a nivel de política universitaria. De la misma manera que no volveríamos nunca a encarar una pandemia sin darle un lugar central a la salud mental, eso no volvería a pasar si se volviera a encarar esto, el diseño de políticas respecto del afrontamiento de la pandemia incluiría la variable de la salud mental como un analizador central. De esa misma forma, cuando pensamos lo que es la accesibilidad a la educación superior, cuando pensamos lo que es entender, como es el lema del FIESA, la educación superior como un derecho humano, o sea, como un derecho para todos, para todas, también es interesante pensar que la salud mental puede ser un analizador importante en este sentido. La idea sería, todos sabemos cómo la salud mental impacta en cómo hacemos docencia, impacta en los números que presentaban, ¿no? Nuestros compañeros respecto de la permanencia, respecto del egreso. Sabemos que es un obstáculo, una dificultad, pero también una potencialidad y creo que es hora de preguntarnos seriamente desde las universidades cómo podemos hacer para cuidar y cuidarnos dentro de la universidad desde la perspectiva de la salud mental. ¿Qué políticas y qué acciones colectivas nos acercan a una universidad que sea más accesible en términos de salud mental? Esto, dicho ahora y dicho así, parece evidente, sin embargo no ha sido un analizador central y entiendo que tenemos la oportunidad de que empiece a hacerlo. Bien, básicamente ese es el aporte que quería dejarles. Gracias y felicitaciones por el uso correctísimo. Muchas gracias, Maika. El tiempo. 6:40, tremendo. Así que... Bueno, buenas tardes a todos y todas. Siguiendo un poco en la línea del diálogo 2, que era impacto de la pandemia en la salud de la comunidad universitaria, políticas de inclusión y situaciones emergentes. Cuando estábamos, esto un poco cuento la cocina de cómo se gestó esto, nos reuníamos los decanos y las decanas con Maika y bueno, a ver qué se le ocurría, o sea, digamos, cada uno tenía algo en mente cuando queríamos hablar de este tema, cuando queríamos esbozar alguna opinión o alguna idea sobre este tema. A mí en realidad lo que me surgió con este tema de la inclusión era si había habido algún cambio en los ingresantes en cuanto a sus identidades sexogenéricas. ¿Por qué surgió esto? Bueno, porque yo estoy en el ingreso, en mi facultad,
y habiendo transcurrido 2 años sin ver a los alumnos ingresantes en forma presencial, los había visto, algunos los había visto cuando prendían las camaritas, a otros los había visto, pero no eran la mayoría, encontré que eran diferentes, había algo diferente en los alumnos ingresantes. Entonces me pregunté, y pensando, ¿no?, que esto no vamos a volver atrás, 2 años atrás, a una situación idéntica a la que teníamos en 2 años. Por ahí puede parecer poco tiempo para que se den estas situaciones donde contemos o ingresen alumnos de diferentes características, pero lo que me llevó a pensar es, bueno, ¿esto fue una situación emergente o realmente se había venido trabajando en este tema para la inclusión de aquellos estudiantes que por características disidentes no estaban viniendo a la universidad pública, o por lo menos no venían tanto a nuestra universidad y especialmente a nuestra facultad, que es una facultad de Ciencias Exactas y Naturales? Entonces empecé a buscar la normativa, no solo la normativa general, sino qué había pasado en los últimos años en nuestra universidad. Y bueno, los fundantes o las relaciones género-universidad en nuestra universidad remontan prácticamente hasta el 2012, donde ya hubo declaraciones, donde todos y todas y todes eran integrantes bienvenidos a nuestra universidad, en una declaración. Esto voy a tener que leer algunos numeritos porque no recuerdo tanto como Guillermo y Esther las leyes y los decretos. Bueno, hay decretos generales a las que y leyes generales a las que nuestra universidad, digamos, adhiere. Y lo que podemos decir es que se han dado 3 etapas en esta situación. En una primera etapa, este tema se vio canalizado por los protocolos de violencia de género. O sea que en distintas universidades lo primero que se hizo fue establecer los protocolos donde los estudiantes principalmente, pero también otros integrantes de la comunidad, pudieran expresar problemas que hayan tenido sobre violencia de género o cualquier otra situación de género en estos espacios. Eso ocurrió en nuestra universidad con la creación del protocolo de violencia de género, que fue en el año de 2017 y que fue, digamos, se fue cambiado o fue modificado en el año 2020. En la segunda etapa, que se ve o se cree que corresponde a las distintas universidades, es, digamos, la institucionalización de estos espacios donde se analiza los problemas de género, la creación de secretarías, de subsecretarías y la infraestructura dedicada a esos espacios. Eso también ocurrió en nuestra universidad, por ejemplo, con la creación del programa integral de género en 2017, que está relacionado a la Secretaría de Bienestar de la Comunidad Universitaria. Bueno, también algunas actas paritarias tuvieron influencia en el cupo laboral, en el cupo laboral trans, y que tiene por objeto promover la igualdad de oportunidades para las personas con una identificación genérica disidente. Esto creo que es muy importante, esto que fue ocurriendo en nuestra universidad, y llegamos al presente donde nuestra universidad adhiere a la ley Micaela, y no solo adhiere, sino que en el año 2022 comienza la capacitación, tanto de docentes como de autoridades. Entonces, un poco pensando en lo que me surgió al principio, era la situación de 2 años en que los estudiantes, digamos, podían hacer sus ingresos en forma virtual. Pero
relacionado con eso, una normativa que preveía estas identidades disidentes y promovían que vinieran a la universidad. Yo creo que no es como un emergente de la pandemia, pero sí, obviamente, todo lo que se hizo durante los años previos a la pandemia y en cuanto a normativa y programas, eso puede haber influido en que los estudiantes comenzaran sus trayectorias en formas virtuales sin temor, realmente, que a veces ocurre, uno ha hablado con algunos, sin temor a la exposición, sin temor al señalamiento, y luego hayan podido seguir sus trayectorias en forma presencial, y es lo que podemos encontrar. Esto obviamente hay que trabajarlo. Yo he indagado y en otras universidades como Córdoba, Rosario, la gente coincide que hay un cambio, por ahora leve, pero que realmente es muy beneficioso, lo consideramos muy beneficioso por la idea de que esta es una universidad, y todas las universidades nacionales, la inclusión de las identidades sexogenéricas diferentes. De todos modos, esto es muy incipiente y quedan varias preguntas por responder, y es para quiénes están en el proceso de enseñanza y aprendizaje y para quiénes está diseñado. Estas son preguntas que dejo como interrogantes a todos los colegas de los decanos y decanas, pero también al público en general, si hay una manera distinta de crear y de compartir y de brindar ese conocimiento, si hay una manera distinta de crear, de hacer ciencia, y si podemos salir en algún momento de que el conocimiento solamente sea debido a una heteronormatividad binaria. Lo dejo planteado, es un tema que es difícil para muchos abordarlo debido a la formación que tenemos, a la edad que tenemos, pero creo que el camino se ha allanado mucho y se ha hecho mucho durante todo este tiempo. Así que bueno, eso era lo que les quería compartir. Gracias, Sandra, decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y vamos a escuchar ahora a la decana de Ciencias de la Salud. Bueno, buenas tardes. La verdad que estoy muy contenta de participar y de contarles un poco esto que veníamos diciendo en el hilo del debate. Nosotros somos un grupo de gestores que somos responsables de las unidades académicas y que nos preocupan determinadas situaciones relacionadas de cómo cuidamos o con qué estrategias cuidamos a quienes formamos y poniéndole énfasis sobre todo en situaciones en donde estuvieron mencionados, ¿no? Tuvimos distintas y gamas de cantidad y calidad de estudiantes a lo largo de la pandemia. Puntualmente Ciencias de la Salud sí tuvo una participación activa en territorio durante la pandemia, y eso, digamos, en virtualidad se vio afectado porque estudiantes que trabajaban más de 12 horas diarias en práctica asistencial relacionado con la mortalidad, por lo cual quedó relegada un poco la situación mental que mencionaba Pablo. Se veía y se ve reflejada a lo largo de este año en relación de situaciones exacerbadas, de relaciones que se contraponen en las aulas, en situaciones de enojo, de malestar, no solamente con situaciones con los docentes, sino entre estudiantes. Entonces, cuando estábamos planificando todo esto, se me ocurrió realizar una pequeña encuesta a los estudiantes para traerles un poco el ejemplo
de lo que ellos perciben en relación a la accesibilidad en la pospandemia. Y surgieron como algunos disparadores que me llamaron la atención, con las características de estos estudiantes avanzados, es decir, que ya tienen un conocimiento de lo que es el espacio áulico y que tuvieron que convivir en distintos espacios, en distintos momentos de su carrera académica, en presencialidad y en virtualidad, y volver a la presencialidad. Ellos hablaban que el incremento en la laxitud hacia las normas no fue una solución para ellos. Esto de continuamente el pactar o pautar con ellos, cambiar las fechas de los exámenes parciales, de cambiar los horarios en los cuales debían rendir o presentar una actividad, no era una solución absoluta para ellos. Que existía, que ellos sienten y perciben que hay una situación de responsabilidad en relación a la inclusión en la educación superior como la primera instancia de anclaje para lo que ellos van a contemplar la situación de inclusión laboral. Y por último hablaban de lo que es considerado que somos todos distintos, que todos realizamos actividades diferentes, que en función a eso existen distintos tipos de dificultades o facilidades para todos los estudiantes que han vivenciado la pandemia de manera diferente, para acercar estos contenidos que teníamos como propuesta de formación académica y que no se estaba adaptando en su totalidad en relación a lo que necesitaban. Para lo cual nosotros planteamos en estas reuniones previas que en la dinámica en la que aconteció esta catástrofe a nivel mundial, todas las universidades, considerábamos nosotros, tenían las mismas situaciones, que no era una particularidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que en este contexto, digamos, que lo asumimos como muy complejo y que se ha complejizado en la pospandemia, hoy nos representan un desafío por los cuales reunirnos todos, contarles a través de este hilo conductor de que tenía que ver con el cuidado y con las estrategias que teníamos que rearticular para pensar, entre los cuales estaba la inclusión de la salud mental, que no se tuvo en cuenta en las primeras instancias y que nos parece como una puesta en valor muy importante para sostener que el estudiante pueda darle continuidad y pueda finalizar su carrera. Y de qué manera después vamos a poder articular en aquellos graduados que, bueno, ayer estuvimos en el acto de graduación, estudiantes que los 2 últimos años transitaron en virtualidad. Carreras, muchas de nuestras carreras requieren de la presencialidad. En Ciencias de la Salud, nuestros estudiantes están acostumbrados a tocar, a palpar, a abrazar, contener. Todas estas situaciones se vieron muy dificultadas, por lo cual es lo que ellos manifiestan, que las estrategias que nosotros podíamos plantearles no cubrían todas las necesidades que tenían ellos para después, como profesionales, poder evacuar. Este es como el gran interrogante que hoy nos estamos planteando cada uno de nosotros y ver en las cuales también una de las situaciones puntuales fue de que la universidad pública tiene herramientas y estrategias, pero que se vieron sobredimensionadas. ¿Por qué? Porque situaciones que estuvieron enmascaradas y que no pudimos subsanarlas durante la virtualidad, están presentes hoy en las aulas. Y que me parece que es importante no solamente escuchar la voz de los estudiantes, que sí son nuestra responsabilidad, también tener en cuenta esto, ¿no? De cómo podemos trabajar articuladamente todas las unidades académicas que hoy estamos en esta situación de escucharnos entre todos y ver de qué manera podemos colaborarnos para que nuestra universidad no solamente
quede en una definición conceptual, sino que sea tangible para poder tener a mediano plazo una evaluación de estas medidas que estamos intentando planificar. Lo que planteó Pablo, nuevamente lo traigo porque esa era nuestra línea de desafío para contarles, tiene que ver con esto. Trabajar a través de no solamente la salud biológica, también acerca de la salud mental, no solamente de los estudiantes, sino de todos los trabajadores, porque no tener herramientas o no tener contenidos acerca de cómo uno puede confrontar, cómo puede derivar, a quiénes puede derivar, si se requiere de convenios o actas, acuerdos con distintas entidades en las cuales uno puede articular, porque no somos autosuficientes. La universidad pública tiene puntos límites, si se quiere, por lo cual también nos parecía que era interesante trabajar con otras instituciones que puedan colaborar para sostener a aquellos estudiantes que mañana van a ser graduados, que van a ser profesionales, que se van a insertar en la comunidad. Eso. Gracias, Norma. Y por último tenemos a la ingeniera Sánchez, Ana Sánchez, decana de la Facultad de Ingeniería. Bueno, por último, para cerrar esta línea que tiene que ver con el impacto de la pandemia en la salud mental, la verdad que primero agradecerte a vos, Maika, por esta idea de poder encontrarnos, hizo que cada uno de los decanas y decanos que hoy nos toca estar a cargo de una facultad, pudiéramos encontrarlo en un espacio diferente. Escuché algunos términos, así que de todos ustedes quizás es la que menos preparó la presentación. Sí damos por hecho algo que conocemos todos, que es la Ley de Educación Superior, con un sistema universitario que nos obliga a pensar en la masividad. Eso es un desafío diario. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasó con la pandemia? Aparecieron cuestiones que nunca hubiéramos pensado. En esta línea de trabajo es una preocupación constante para cada uno de nosotros, la salud mental de estudiantes, de docentes, del personal, porque esto ha impactado fuertemente. Y tener en cuenta además que cuando uno habla de inclusión, y este sistema que algo mencionó brevemente, que es interesante y que a veces damos por hecho que ese es el ingreso irrestricto, el término o inclusión nos obliga a repensarnos y a repensar algo que estuvo en tus palabras, Analía, que es el tema de los planes de estudio. Estamos frente quizás a un punto interesante, un punto de inflexión en el cual tenemos que volver a repensar muchísimas prácticas, incluir estos desafíos tan importantes que describió y en detalle Juan, ¿sí? Que muchas veces, a veces le preguntamos a nuestros compañeros de salud. Y por supuesto, ahora dar la palabra al tema de accesibilidad en términos quizás más tradicionales, así que ahora te doy la palabra a vos, Paco, para que hables un poquito más de accesibilidad en términos de arquitectura. Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad, un placer, un gusto. Gracias, Maika, por darnos esta posibilidad y haber organizado esto con tanta corrección y tanto gusto, además. Así que, bueno, hay unas imágenes que vos las puedo pasar yo con esto. A ver. Algo está fallando, como ocurre normalmente. En la derecha, esto, pero no pasa. Bueno, sería conveniente verlas porque así puedo. Dale, ¿podés? Bien. ¿Puedo parar? Es más cómodo parado. Sí, ahora me muevo. Puedo subirme aquí arriba también. Es muy... Mientras hago una... Si alguien puede poner así, no.
porque si no después Maica nos reta de que nos excedemos en el tiempo, poneme descuento. Ahora que estamos en clima de mundial, poneme descuento. De cualquier manera, puedo adelantar algunas cositas. En realidad, cuando armamos, tal como lo dijeron varios, bueno, la idea fue cómo acompañar desde cada disciplina esta idea de cómo responde cada una de nuestras miradas esta cuestión de permitir la inclusión, la accesibilidad sobre todo, y yo creo que cualquiera de ustedes que imagina, ve, escucha la palabra accesibilidad y lo relaciona con la arquitectura, entonces todo el mundo piensa en, bueno, los mecanismos tangibles, como vos decías, las barandas, cómo está equipado, el mobiliario, los mecanismos, digamos, físicos de acceso. Y bueno, la verdad que eso verdaderamente es así, pero me parecía interesante como instalar una mirada que va un poquito más allá, que me parecía algo más compleja, algo más inclusiva y además contenedora de muchas de las miradas que ocurrieron aquí. Yo fui anotando algunas palabras que cada uno de ustedes dijo. No está la imagen, ¿no? ¿Ya estamos en eso? Bueno, perfecto. Ahí vamos, ¿sí? Hermoso día hoy, ¿verdad? Miren que increíble, ¿no? Miro para allí como si viniera del cielo la imagen. Bueno, y de cualquier manera, lo primero es... hay un archivo que se llama Olivo, que es mi apellido. Olivo. Puede estar antecedido por arc, que es arquitecto, no arquero. Bueno, ahí estoy. Dale se puede confundir. Dale, vamos a la próxima. ¿Sí? Hay una próxima que alguien pasa. ¿Vos pasás? ¿Alguien? ¿Yo paso? Bueno, a ver. Eso es. Muy bien. La arquitectura es increíble, ¿no? Bueno, lo primero vamos a hacer, la idea es balizar algunos conceptos nada más para ver de qué manera la arquitectura como dispositivo social, ¿no? Adelante, la próxima la pasan ustedes o la paso yo. Ahí está. Esto me parecía lo más interesante. La arquitectura está llena de tipologías que catalizan de alguna manera modos de habitar, ¿no? Que me parece que es lo más general que se puede decir de la arquitectura como dispositivo. Esto es, ¿no? Es un dispositivo que tiene la capacidad de manifestar físicamente una determinada condición, paradigma social, ¿no? Yo elegí estas tres, hay un montón, pero que me parecían interesantes porque todos hemos pasado de alguna manera, por ejemplo, la tipología de claustro. ¿Por qué el claustro, no? Nosotros tenemos claustro, el claustro docente, claustro... En realidad es una rémora terminológica que está relacionada al origen vinculado a la religión de la educación, ¿no? Como todos sabemos. Ahí es interesante lo que decías, Guillermo, el impacto que tuvo en nosotros la reforma del año 18, pero persistió la idea de claustro. ¿Qué es lo interesante de esto? Que el claustro, que es, como ustedes lo ven ahí, son unos cuartitos alrededor de un patio, pero lo interesante de eso es que el claustro se constituye como dispositivo, como protocolo arquitectónico para encerrar a los monjes, que no salgan y que todos se reúnan en el patio. Y fíjense que no tiene prácticamente aberturas de afuera y adentro tiene una galería donde todos se reúnen. Con lo cual digo, no tiene ingenuidad la arquitectura, no es que le faltan las barandas o le falta la rampa o no tiene el baño inclusivo, lo que responde es al paradigma de las convicciones que generan el protocolo y lo convierten en un espacio físico, es la manifestación física de esto que vos pedías. Vos decías, yo quiero algo tangible que resuelva, ¿no? Yo quiero el baño donde se resuelva la cuestión de género. ¿Dónde está el baño? Es en el complejo, no lo tenemos. El complejo universitario, que todos los que somos de aquí de la Universidad de Mar del Plata
que estamos contentos porque finalmente es un edificio donde podemos dar todos clases y se reciben nuestros estudiantes. No fue pensado como una facultad, prácticamente es un edificio indiferenciado, como si fuera de oficinas, lleno de obstáculos porque tiene medios niveles, quienes estuvieron por allí lo saben, no tiene comedor, no fue pensado con una biblioteca, con un comedor, una universidad, ¿no? Entonces, no es que le falta la baranda o le falta el comedor, fue pensado como una tipología para resolver un problema que en aquel entonces no requería de esos espacios para la sociabilización y para la inclusión de los estudiantes, ¿no? Fíjense la tipología desde el punto de vista de la concebida desde la seguridad. Yo pensaba en lo que decías vos, Juan Pablo, ¿no? Es una tipología asociada a los que trabajan a Foucault, digamos, la idea de disciplinamiento social, muy característica del siglo XX en realidad, hoy realmente desplazada por otro paradigma de la tecnología, de la sociedad, pero fíjense, eso es la cárcel de Ushuaia que incluso muchos de ustedes pueden conocer. Está lleno de esos dispositivos, es un dispositivo carcelario que tiene el edificio, tiene esa forma porque del medio se controla y están todos los pabellones, panóptico, un tipo se pone en el medio y teóricamente ve en todas las direcciones y ejerce el control. No es casual que el edificio tenga esa configuración. Entonces, vuelvo a decir, digamos, yo pensaba en también la arquitectura sanitaria, tiene un montón de esta cuestión, ¿no? El anteriormente llamado manicomio, ¿no? Acuérdense de Vigilar y Castigar de Foucault, nada es ingenuo. Hoy estaba viendo esto mientras esperaba, ¿no? Y la verdad que todo el tiempo a mí me duele un poco la cabeza, porque las columnas estas están sobredimensionadas, todo el mundo sabe que pueden estar casi una por medio, y tienen esas vetitas que imitan el mármol de las columnas clásicas. Esto es un revoque, no es verdad que parezca. Entonces, fíjense la mochila que trae la arquitectura consigo, ¿no? Entonces, de las cosas que nos quiere convencer mientras uno habita y recibe información, la carga, la incorpora, y muchas veces esa, diría la más de las veces, tiene que ver con esa imposición, ¿no? Aquí hay una frase bastante, digamos, sintetizadora, que es eso que ustedes leen así: si hay un modo del hombre de ser, del hombre en el mundo, es su forma, su modo de habitar, de Bruno Sevi, ¿no? Y lo mismo esta tipología, esto es del siglo XVIII, aquello es inmemoriable, y esto es una tipología de calle, también, digamos, desde muchísimo tiempo, pero consolidada en el Renacimiento. Esta es la Galería de los Uffizi, los que tuvieron la suerte de estar en Florencia, quizá la conozcan. Era un shopping, digamos así, una suma de locales, entonces no estaba en la calle. Cuando hicieron los locales, entonces lo organizaron en forma de calle, porque lo que estaba en valor en el Renacimiento era la comunidad, digamos, la relación entre las personas, y la venta. No estaba posi, digamos, ni jugueterías como las que nosotros vemos en las prendas de vestir. Había negocios de arte en esa galería. Pero digo, entonces todo el mundo estaba obligado a transitar en esa línea y a tener una relación frontal. Entonces cada uno que salía se encontraba con el otro. Entonces, fíjense, digamos, la potencia que tiene la arquitectura, digamos, como generadora de espacio. Entonces, y esto yo lo relaciono, pasá a la próxima, por favor, lo relaciono con la ley que vos decías. O sea, si la ley es lo suficientemente fuerte y la convicción social genera un paradigma lo suficientemente importante, entonces seguramente los edificios y las barandas y las rampas aparecen. Nosotros respondemos a una normativa. Hay una normativa que es el Código de Edificación en general, y si esa normativa contempla estas cosas, las tenemos que hacer. Y si no podemos evitar una rampa, la evitamos, porque la rampa implica un recurso técnico, un recurso económico, recursos espaciales, etc. Entonces, digamos, quiero decir, es la arquitectura en el sentido de qué carga social recibe la arquitectura para constituirse en el dispositivo físico que revela el comportamiento social. Después tenemos al sujeto, ¿no? Dale, por favor, la próxima. Ahí tenemos, la siguiente, por favor. Ahí tenemos, yo reduje todo esto a 3 sujetos que todos conocemos, en general, especialmente el primero,
ese sujeto que es casi el sujeto prevalente, ¿no?, hoy en la sociedad, que es el sujeto, es lo que toma Leonardo de Vitruvio, que es un arquitecto esteta del siglo I después de Cristo, que a su vez lo toma de los griegos, o sea, de muchos años antes de Cristo, ¿no? Entonces, y nosotros casi estamos en ese paradigma todavía, ¿no? Entonces, fíjense que entre ese hombre de Vitruvio, de Miguel Ángel, pasando al de Le Corbusier, que es un arquitecto, ese lo pueden conocer bastante, tiene algunas obras aquí en la Argentina. Fíjense cómo se construye la noción subjetiva de sujeto, ¿no? Uno está asociado a la estética, a las proporciones, ¿no?, al círculo, al vínculo entre el círculo y el cuadrado como dos figuras fundamentales de la estética clásica. Después viene Le Corbusier, que esto es mediado del primer tercio del siglo pasado, donde el aporte, digamos así, o mejor dicho, el sentido de esto está vinculado con la transformación del espacio que se anuncia entre la preguerra y la posguerra, ¿no?, de las dos grandes guerras del siglo pasado. Entonces, Le Corbusier dice, bueno, no hacen falta espacios así de altos, porque entonces la visión higienista con la cual se concibe al hombre le permite, esa manito apoyada en la línea es la altura a la cual Le Corbusier recomendaba el techo, ¿no?, el cielo raso, por una cuestión económica. Entonces ahí aparece esto. Y fíjense que toda esa cadena de azules y rojos en realidad establece una serie absolutamente forzada de elementos proporcionales que refiere a la proporción 1,6 siempre. Si ustedes hacen la división de los rectángulos, da más o menos 1,61. Entonces, esa es la noción con la cual se fue incorporando y formando al sujeto, ¿no? Y después, casi coetáneamente, en el 1940 y tanto, aparece esto de Neuffer. Hay un libro de Neuffer, que todos los que están en el ámbito técnico, quizás vos lo conozcas también, en la ingeniería, en la arquitectura, en el diseño, que revela el hombre ideal, que es lo que se mide, en función de sus proporciones, ¿no? Cuánto debía medir, cuánto mide una mano, cuánto mide una pierna, todas esas proporciones que ya dejan de lado el referenciamiento estético, aparecen con todas estas medidas. Y esto está referenciado a los soldados que iban, con los cuales se armaban los ejércitos, ¿no? O sea, las centenas de personas que medían, y como todos sabemos, no todos van a la milicia, solo los que resisten determinados parámetros físicos. Y esos eran los normales, y esos son los que regulan el espacio con el cual nosotros construimos. O sea, una mesada tiene 85 centímetros, y así. Una silla 40 y pico, y un escritorio 72, y todo eso así. Entonces, adelante, por favor. Próxima. Ahí está. Y este es el mundo real, ¿no? O sea, creo que ninguno de estos tipos entra dentro del círculo subjetivo de Vitruvio, y algunos poquitos resisten el de Neuffer, casi ninguno, ¿no? Entonces, dale la próxima, por favor. Entonces, y estos somos, ¿no? Y creo que si uno toma el sujeto, hay un sujeto latinoamericano, un caucásico, un africano, o sea, las proporciones, las costumbres, los tamaños, la cultura, la manera de expresarse, la forma de vincularse, son completamente distintas. Entonces, todo este disciplinamiento, digamos, que registra la arquitectura para poder acomodar orgánicamente las funciones con las cuales la sociedad se desempeña, empieza a entrar en colisión. Y toda esta espera que vos, Norma, decías, decir, bueno, yo quiero una respuesta tangible, o lo que vos planteabas, ¿no? Decir, bueno, ¿de qué manera nos acomodamos a una estructura física que permita adecuar esta idea de accesibilidad e inclusión? ¿De qué inclusión hablamos cuando en realidad estamos pensando en un sujeto ideal que no resiste ninguna de estas cualidades, que son las cualidades reales con las cuales nosotros debiéramos diseñar? Pero para eso necesitamos lo que decía Guillermo, una ley
lo suficientemente clara y contundente y un convencimiento social que haga de esa ley un hecho concreto, ¿no? O sea, una posibilidad de manifestación física del dispositivo que la arquitectura tiene para poder materializar el hábitat, ¿no? Adelante. Esto es lo nuestro. Ahí, dale, la próxima, por favor. Esto, no voy a abundar en esto, pero este es el dispositivo que tiene la arquitectura para poder responder realmente a estas cosas. Y esto no tiene la antigüedad de las tipologías que mostraba al principio o la antigüedad del sujeto de Vitruvio. Esto tiene poquitos años, no tiene más de 10 años esta estructura. Entonces, parece que lentamente, digamos, la arquitectura, el diseño, ¿no? Se va poniendo en fila para tratar de generar, no veo otra manera de transformar verdaderamente esta condición de accesibilidad. Naturalmente, si hay una ley, la Ley de Educación Superior, dice, yo digo para mostrar por último esta contradicción, la Ley Superior de Educación Superior, en el artículo 43, a nosotros nos obliga a acreditar. Entonces nosotros para acreditar tenemos que tener laboratorios, porque es una parte del ejercicio profesional que la requiere. Entonces, para tener laboratorio necesitamos tener un laboratorio que es un espacio con máquinas, con una altura determinada, con una infraestructura dispuesta para poder generar ese aprendizaje. No lo tenemos. Entonces, digamos, la ley dice, todos tenemos que tener una vivienda digna, 40% de la población sin vivienda digna, ¿no? Entonces, digo, esto es interesante, me parece, porque pone de relieve la significación, como todos escuchamos ayer, en palabras del secretario de Políticas Universitarias, lo fundamental que significa prosperar en estos ámbitos, para generar convicción, para poder establecer puentes, para sumar conocimiento y para poder articular todo esto que en nosotros, en nuestra disciplina, pasa por estos 7 principios. Última, creo que lo que sigue es la última placa. Dale, la próxima. Nosotros, modestamente, dentro de lo que es la Facultad de Arquitectura, a partir de toda esta discusión que venimos hace ya un tiempo sosteniendo, y a partir incluso de cuestiones que se produjeron este ciclo lectivo, donde aparecieron una cantidad de... Maica me reza para que podamos terminar. Entonces, tratamos de desarrollar estos programas que son pequeños pasos, pero que interpreto que nos permiten avanzar en la dirección correcta en la medida que todos asumamos que el sistema de educación pública es fundamental, tiene que dar una respuesta. Todos estamos realmente entusiasmados y reconocemos la necesidad de que la educación tiene que ser un derecho humano finalmente. Así que bueno, esta es nuestra contribución. Muchas gracias. Gracias. Creo que ahora vamos a escuchar a Adrián o a Miguel Hola. Pereira Iraola, que es el decano de la Facultad de Agrarias. También tenés, Sí, un power, por favor. ¿Cómo estaba puesto? Eh, El único PowerPoint que tenía. un solo PowerPoint, ahí. Ahí vino Marianela. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me paré, soy un poco más petizo, el tema de la igualdad. Me hiciste acordar cuando compro pantalones, festejo cuando largo me coincide con los pies. Me enteré que hay en algunos países que hay distintos largos para cinturas similares. No es el caso de Argentina. ¿Cómo? Para hombres y mujeres. Bueno, esta primera slide o transparencia que está acá, transparencia lo venimos heredando de cuando pasábamos transparencias. Hay veces no sabemos cómo decir o cómo llamar, yo le digo transparencia. Muestra en forma muy resumida, porque deberían haber muchísimas más fotos, las distintas actividades que puede tener un ingeniero agrónomo o un licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos o licenciados en Producción Vegetal y Animal. Debería ser muchísima más completa. ¿Y por qué pongo esto? Porque cuando nos tocó el tema que planteó Maica, yo visualizaba una diferencia entre lo que es estudiar una carrera y hacer el ejercicio profesional. De alguna manera es tan amplio
la posibilidad del ejercicio profesional, que hasta me parecía mucho más inclusivo, mucho más accesible para personas con distintas capacidades que el estudiar. Pero bueno, en base a eso empecé a hacer unas consultas. Hice una consulta en AUDEAS, que es la institución que nuclea los decanos de agronomía, forestales, zootecnias y afines. Y bueno, tuve respuestas de distintas facultades, no de todas. Me acuerdo de Cuyo, Río Cuarto, Villa María, Rosario, Esperanza. Bueno, lo que me di cuenta es que hay distintos avances, no todas estamos igual, no todas las universidades estamos igual. Hay normativas, hay acciones, hay intenciones. Y también me comuniqué, en base a esto que les decía, con el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires. Entonces, para plantearle este tema, sobre qué habrían trabajado, qué acciones habían generado, la respuesta fue ninguna. La respuesta fue ninguna. Y fíjense que esto que parece negativo es positivo. ¿Por qué? Porque hablando con la secretaria del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia, dijo, bueno, esto es un disparador para trabajar en el tema, y seguramente hay muchas cosas que trabajar en el ejercicio profesional dentro de un colegio. De hecho, yo creo que los colegios de profesionales tienen que pensar en muchas cosas. No voy a hablar del tema, pero creo que esto es uno de los temas que tiene que afrontar. La próxima, por favor. Acá me voy a permitir leer un poquito la primera parte. Esto lo tengo gracias al programa de discapacidad y equiparación de oportunidades de la Secretaría de Bienestar de la universidad. Estuve reunido y me ayudó y me aconsejó Estela, así que le agradezco. ¿Qué dice? La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Después habla de barreras, estas transparencias, y al final dice que el tema, la condición de discapacidad en una persona es algo dinámico, ¿no? Que tiene que ver con la persona, tiene que ver con el entorno. Esos entornos cambian temporalmente, cambian espacialmente, cambian geográficamente. Entonces, en base a este pensamiento, cuando uno va, más allá de las normativas, de las acciones universales que hay, cómo uno tiene que dar clases con alguien con distinto tipo de capacidad, o si tiene que poner rampas, hay cosas que son universales y generales. Cuando uno trata de solucionar o encarar una temática de inclusividad en una persona con discapacidad, hay que abordar la persona, no la discapacidad. Entonces, son todas cuestiones personales. En base a eso, me pareció bueno presentar algunos casos que tuvimos en la Facultad de Ciencias Agrarias y algunas acciones. La siguiente, por favor. ¿La anterior? ¿La anterior? Se dispara. Bueno, hace unos años una estudiante quería estudiar Ciencias Agrarias. Uno se imagina andar en vehículos, saltar alambrados, arrear vacas, digamos, son actividades de movilidad, y tenía un problema de movilidad. Como decía antes, personalmente, ¿qué se hizo de la facultad? Se adaptó un colectivo, se le agregó una rampa, todo hecho desde la facultad, y después, la verdad, fue un trabajo en equipo. La reacción de los docentes y compañeros fue muy buena, porque fue a los prácticos, pasaba por arriba de los alambrados, obviamente con ayuda, pero pudo avanzar en la carrera. Incluso, bueno, por distintas razones no relacionadas con esto, no pudo terminar. De hecho, esta estudiante llegó a ser concejal en Balcarce y trabajó mucho por el tema de discapacidad en la legislación. Después acá hay dos casos en alimentos.
uno tenía problemas de una discapacidad visual aguda, llegaba a ver, y lo que se hizo, se le preparó materiales específicos, tanto para las clases como para los exámenes. Esta estudiante se recibió, está trabajando, es muy joven en toda la etapa, en todo el tema de sensorial. Y tenemos otro caso de una hipoacusia severa, que muchos de estos casos fueron asesorados desde el programa de discapacidad y equiparación de oportunidades, ¿no? Se pudo recibir, también está trabajando, también en la parte sensorial, y lo que pude rescatar de la experiencia es que uno cuando da clases tiene que tener contacto visual. En este caso, con el contacto visual fue suficiente y bueno, y alguna cosita más, pero se recibió. La siguiente. Esto es una ordenanza del Consejo Superior que se gestó a partir de la propuesta de un docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y de una representante del Servicio Universitario de Salud, del SUS, que después participaron diversas partes del rectorado para llegar a una ordenanza. Habla de tener en cuenta este tipo de cosas, pero yo lo puse acá como un ejemplo, más que nada que todos podemos aportar en estas temáticas. No solamente los programas que están actuando al respecto, sino cualquiera que pueda tener una iniciativa se pueda acercar y pueda aportar. Lo que está claro, que estamos hablando acá de convicciones, podemos tener todas las normas que queramos, muy bien escritas, pero si no hay una convicción, no hay una mentalidad para abarcar esto con una mentalidad inclusiva y que cada persona es una persona y hay que abrirle el camino para que estudien en igualdad de condiciones, no sirven. Las normativas solas per se no sirven. Ahí tiene que haber un cambio de mentalidad. La siguiente. Esto es un caso, bueno, no es un estudio formal, conducente a título, es una escuela especial, 501, que desde el CEU, de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Secretaría de Extensión, hace formación. Acá no se van a recibir, pero es un abordaje de una temática que creo que es importante y ayuda a progresar a personas con distintos tipos de capacidad. Uno normalmente piensa en discapacidad motora, visual y auditiva, pero hay muchas. Yo no soy especialista del tema, lo que pude leer hay mental, intelectual, visceral, hay muchos tipos de discapacidades. La siguiente. Bueno, esto, algunos lo deben haber escuchado, es el espacio vincular interinstitucional. En esas consultas que hice con otras facultades, vi que estaban tratando de formar algo parecido al espacio vincular interinstitucional. ¿En qué consiste? No es algo específico para tratar temáticas de discapacidades, pero sí es algo transversal a todas las temáticas que conllevan problemas vincular. ¿Me tengo que apurar? Bueno, vincular, y me hizo acordar Juan Pablo porque nos ayudó mucho en el tema de la pandemia, en los problemas vinculares. Y bueno, la próxima. ¿Me está mirando Maika? Y la próxima no está, ¿viste? No, yo creo que este tema, como reflexión final, puedo. No, el mensaje de esta feria es la educación superior como derecho humano sin fronteras. Y yo creo que acá tenemos muchas fronteras que son mentales. Tenemos que sacar esas barreras, esas fronteras, porque esas fronteras las podemos poner. Pueden ser al exterior, pueden ser al interior, pueden ser institucionales, pero son barreras mentales. Tenemos que creer que podemos y seguro que vamos a poder. Bueno, nada más. Gracias, Miguel. Bueno, la buena noticia para ustedes es que hay varias buenas noticias. Que soy el último, porque bueno, medicina al fin y al cabo llegó última, es el último de los hermanos, el último de los hermanos de la casa, que no, la buena noticia era que tiene 3 slides mi diapositiva, mi PowerPoint, solo tiene 3 slides, porque me habían dicho 5 minutos, por lo tanto, así estaba hecho. Y nada, me despierta muchísima
muchísimas reflexiones de lo que hablamos. Simplemente voy a hacer dos cosas. Voy a contar que nuestra institución en el tema accesibilidad, acá hay mucha gente más capacitada que yo para hablar, tiene una historia riquísima de trabajo, donde gracias a la colaboración de la vicedecana de Salud, que está sentada ahí, rescaté algunas de las cosas más importantes y que verdaderamente es motivo de orgullo nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata, lo que no signifique que el tema está solucionado ni mucho menos, sino que somos una institución que tiene un recorrido y una trayectoria muy importante. Para decir algo de medicina me hizo acordar la directora de Lilia varias cosas, varias reflexiones, también Juan Pablo, que está allá en la puerta. El tema de, también cuando habló Paco, de los paradigmas, o sea, y del tema de las currículas. Nosotros pensamos que cualquier cuestión, hoy por hoy, que amplíe derechos en la universidad, de cualquier tema, es bueno para todos, ¿no? Cualquiera de diversidades, de acceso, cualquier ampliación de derecho es buena. Ella hablaba de las currículas, yo les cuento que en medicina el paradigma flesneriano, que es el modelo mediante el cual se enseñó medicina durante más de 100 años, todavía está vigente y hay que, entre comillas, un paradigma deja de tener vigencia cuando otro logra más fuerza y lo reemplaza. Hay nuevas currículas, nuevos modelos, son muy difíciles en instituciones que son milenarias o en profesiones como la medicina que son milenarias, como la abogacía de las primeras del mundo, y los sistemas sanitarios tienen mucho de lo que se habló acá, de dificultades de acceso, de paradigmas vinculados a la militarización, a cuestiones que son muy simpáticas, pero lo complejo que es para nosotros armar una escuela de medicina con una currícula innovada en un marco de ampliación de derechos, con 5.200 estudiantes cursando alguna materia, con presencia de personas con distinto grado de discapacidad que quieren ser médicos, en un entorno con un programa que responde muchísimo y hace todo lo que puede, es muy, muy, muy difícil. Entonces, simplemente para compartirles que nosotros tratamos en esto de aprovechando las debilidades, ventajas y desventajas de ser una carrera nueva. Vamos a tener nuestros primeros egresados ahora, pero somos masivos y tenemos todo el espectro de la campana gaussiana de la sociedad expresado en 5.200 personas, es que estamos intentando, digamos, hacer nuestro aporte a una universidad como el lema de la escuela lo dice. Y solo para terminar en un minuto más, es decirle que nuestra carrera está totalmente transversalizada desde muchas perspectivas, desde la de género, de la enseñanza, de la de discapacidad estamos tratando, y que creo no equivocarme, porque esto de ser nuevo te da alguna posibilidad. Somos la primera escuela de medicina que tiene una asignatura que se llama discapacidad y que la tiene que hacer el 50% de las personas porque es una asignatura electiva y se elige A o B. Si elegís B, te toca discapacidad, si elegís A. Esto implica que en este progreso que estamos teniendo en el sistema educativo argentino, en la ampliación de derechos, los temas son hipercomplejos. La discapacidad es un tema muy complejo para la universidad, pero nosotros estamos seguros y estamos muy orgullosos de que todas las personas que se han expresado hoy en esta ronda ha sido muy interesante porque vemos no como nos gustaría que fuera, sino hay un progreso y por lo menos habiendo llegado último en la Escuela de Medicina, nos sentimos muy orgullosos y muy respaldados por todas estas carreras, de las cuales algunas tienen más de 50 años, sus enfoques, sus miradas, y para nosotros es muy importante poder desarrollar esta propuesta que tiene mucho de estos criterios de ampliación de derechos en esta universidad tan querida. Gracias, Maika. Más o menos anduvimos con los tiempos, es una manera de decir, pero nos deja la posibilidad de abrir un espacio para quienes han compartido nuestra mesa y quieran hacer alguna pregunta, alguna devolución, un comentario respecto de lo que se dijo, alguna idea, en fin, estamos abiertos ahora a escucharlos a ustedes. Sí.
Sí, muchísimas gracias. Mi nombre es Edwin González, vengo de la Universidad de Antioquia en Colombia. Bienvenido. Gracias a la generosidad de Adriana Lacino y el equipo de la Escuela Superior de Medicina, un poco con la idea de conocer el modelo de acceso irrestricto y no arancelado, pero también la currícula renovada. Y frente al primer tema, digamos que he logrado percibir que hay, como decía ahorita uno de los expositores, como un etos universitario muy arraigado en términos de ese acceso universal gratuito. Pero frente a la idea de irrestricto, sí parece que hay un asunto más heterogéneo, ¿cierto?, en la forma en que se ha implementado en las distintas provincias. Y ahorita que escuché a la directora del colegio, me resonó este asunto del espacio y de cómo nos condiciona. Y este es como de los primeros argumentos que aparece en mi país cuando vamos a hablar de acceso irrestricto, es donde los acomodamos. Aquí no cabemos, no tenemos los suficientes recursos. Y por eso pues quisimos conocer la experiencia argentina porque, bueno, había que ver cómo se acomodaban y cómo hacían posible una cosa que aparentemente no es tan fácil. Y efectivamente lo que uno ve es que parece ser, primero viene, dijéramos, el asunto de la voluntad política y después el tema del espacio. Es decir, si el espacio fuera la condición, perdón la redundancia, que nos determinara o nos condicionara, tal vez no se avanzaría. Entonces quería como un poco preguntar ese asunto de, por supuesto, tampoco se trata de salir y hacer un acceso irrestricto en un espacio pues imposible, pero también percibo que ese espacio tampoco nos puede determinar absolutamente, porque puede ser que hecha la decisión política pues se busquen otros espacios que inicialmente no estaban, dijéramos, en nuestra mente y tal vez en la imaginación. Entonces quería un poco interpelarla de manera pues muy cariñosa, porque además me encantó su presentación, pero sí quería como hacer un contrapunto con ese tema del acceso irrestricto y el condicionamiento del espacio. Gracias. Bueno, en realidad para tener más espacio hace falta más presupuesto, ¿no? Porque si hablamos de una educación en clave de derechos, también necesitamos más presupuesto para tener más aulas o para tener más colegios preuniversitarios, que sería sensacional. Yo hablé de la capacidad instalada porque en realidad no podemos hacer ingresar más estudiantes porque realmente nuestra capacidad de aulas, el aulario en nuestro colegio es 14 aulas, más un teatro, más sala de profesores y profesoras y bueno, después las dependencias administrativas. La Universidad Nacional de Mar del Plata está haciendo grandes esfuerzos y grandes colaboraciones. En este año particularmente se terminó una sala de música, una extensión se hizo un salón de usos múltiples y una sala de profesores y profesoras nueva. Y el año que viene va a empezar, bueno, ahora no está el rector, pero nos había prometido que el año que viene comienza en el teatro que tenemos, que es muy grande, se van a hacer 3 aulas más y un teatro nuevo. Pero bueno, esas 3 aulas nos permitirían ampliar el número de ingresantes al colegio. Nuestro deseo es ese, que tengamos, ahora nosotros tenemos, yo no conté porque no me daba el tiempo y no me voy a exceder en números, nosotros tenemos 4 divisiones de segundo a sexto año y 5 divisiones de primer año, pero esa 5ª división de primer año tiene que reducirse a 4, o sea que esos niños y niñas o adolescentes de esa división 5ª se reparten en otras 4 justamente, bueno, porque no tenemos aulas y el proyecto de ese segundo 5ª y tercero 5ª, hasta que no tengamos concretado el espacio, no lo podemos tener. Así que no sé si responde a tu pregunta, gracias por lo que dijiste de lo que pude exponer, pero bueno, en este caso la voluntad política está. La voluntad nuestra también está en ampliar un poco la matrícula, digamos, pero
realmente nuestro espacio nos condiciona. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no, porque estamos como cuando empezamos surgidos de tiempo. Me gustó una frase que estaba en una de tus filminas, o como se llaman ahora, imágenes, que me parece que puede resumir un poco lo que intentamos pensar, planear, plantear y volver a plantear. Y es nuestra necesidad de revisar el alcance de normalidad. Me parece que ahí hay una clave que nos permitiría pensar en cuántos alumnos pueden ingresar, qué cupo tenemos, cuántos empleados, cuántos profesores, qué presupuestos y cómo tienen que ser los espacios para, insisto, revisar el alcance de normalidad. Parece que eso de alguna manera da cuenta de lo que todos aquí pensamos, así que, bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron y también a los que estuvieron el tiempo que pudieron. Muchas gracias a nuestros decanos que nos han hecho, creo, quedar muy bien. Así que, bueno, un aplauso.